Últimamente se han puesto de moda los icebergs, pero para volver a este canal de hechos paranormales y terror, lo mejor es volver a cuando lo que la gente contaba daba miedo. Y me refiero a me daba miedo posting. Así que hoy les presentaré algunas historias perturbadoras e inquietantes que sucedieron en velorios. La primera empieza así. Sentía que me susurraban al oído, y una vez perseguí a mi tía. Bueno, eso es lo que pensé, pero no era mi tía. Dobló en una esquina y no había nadie. Hace años, cuando estaba en el velorio de mi abuelita, juraría que la vi respirar, y por esa razón ya no me acerco a los ataúdes. A partir de este comentario, se formó todo un debate sobre si es posible enterrar a alguien vivo hoy en día. Déjenme decirles que los que conocen el proceso de embalsamado saben que las probabilidades de que el cuerpo esté vivo son nulas. En el funeral de mi abuelo pasaron varias cosas. Una de mis tías cuenta que le hablaban al oído cuando estaba sola en la cocina, y mi mamá cuenta que tiraron un tipo de listón que estaba tejido. También días después, dos de mis tías vieron a mi abuelo paseando por toda la casa. No creo que sea algo paranormal, pero después de que se murió mi abuela, estuve soñando una semana con ella, y todos los días se despedía de mí. No fue en un funeral, pero un vecino, que estaba en malos pasos, fue asesinado fuera de su casa debido a problemas con otro delincuente. El punto es que los vecinos han visto al señor rasguñando su puerta en las madrugadas, algo así como que no quería irse, y está vagando por ese lugar. Vi cómo respiraba mi abuela y le decía a mi mamá que la sacaran de ahí, pero mi mamá, o no recuerdo quién me dijo que eso es normal, o sea que lo estaba imaginando. Estaba en un velorio y tenían al muerto destapado, porque lo estaban velando. Un familiar notó mi intriga por el muerto, ya que no era nada mío. Se paró al lado mío y me dijo, «Está bonita, ¿no?». A lo que respondí, «Sí, la maquillaron bien». Se hizo un corto silencio y me dijo, «¿A que no te atreves a tocarlo?». Así que le toqué el rostro. Era una sensación fría y seca. Puse mi mano sobre su mejilla. Es extraño tocar a un muerto. Mi bisabuela me contó que ella vio a la difunta llorando por su propio cadáver. En el entierro de mi abuela, dicen mis tías que había una señora cantando ahí, donde estábamos nosotros, y cuando acabó todo, no la volvieron a ver. Dicen que no saben quién era la señora, ni de dónde era o de dónde vino. Pues esto nadie me lo cree, pero cuando falleció un amigo mío, horas después de haber muerto, me llegó una llamada de su teléfono, y era su voz. Decía que estaba oscuro, solo parecía quejarse. Colgó y para nuestra mala suerte, su celular estaba en el pantalón que traía puesto. Mi amiga lo encontró y se desmayó. Después del funeral de mi abuela, yo me quedé dormido, y solo en casa, como a eso de las 2, mis padres se fueron a dormir a otra casa, y yo tuve que quedarme solo por 2 días, y pues me quedé dormido en un sillón de la sala. En eso siento que se sentaban en el sillón donde estaba, y escucho la voz de mi abuela diciéndome, «Max». Y en eso que me levanto agitado, y veo todo oscuro y me asusto. Tuve que prender todo. Al llegar a mi cuarto escucho muchos golpes en la puerta. Créanme o no, también escuché lamentos. Fue porque mi abuela no descansaba, y me tocó quedarme con sus cenizas en la casa. Y me decía mi papá que era porque sus cenizas no quería que estuvieran en una casa, quería que estuvieran en un panteón junto a su madre. Hay historias de gente y sacerdotes que aconsejan no tener las cenizas de un difunto en alguna casa, porque no descansan en paz. Lo mejor es llevarlas a una iglesia, donde den permiso de dejarlas, o en un panteón, en una cripta. Lógico, una cripta preparada para el difunto, no una ya ocupada en el panteón. Cuando estaban velando a mi abuelo, yo tenía como 8 o 9 años, y me fui a dormir. Soñé que venía por mí, y hasta sentí cómo me tomaba de la mano. Se llevaba la maleta donde llevaba mi ropa para esos días, y veía bien cómo metía una blusa que tenía. Nunca más volví a ver esa blusa desde ese día. Fue muy real, y todavía no se me olvida. Esto pasó en Puebla. Le sucedió al papá de un chico y a su abuelo, pues una vez llamaron a su abuelo y su papá a una iglesia para hacer una limpieza. Al llegar a la iglesia, tenía manchas cafés en las alfombras, paredes y pisos. Ambos se pusieron a limpiar y el papá se dio cuenta que las manchas eran muy ásperas, algo aceitosas y olían muy mal.
a lo que le preguntó al abuelo qué había pasado ahí. El abuelo le contestó que hubo una misa para un difunto con el cuerpo presente. El féretro estaba abierto y de un momento a otro el cuerpo del difunto explotó y lo que estaban limpiando era parte del difunto. Hay casos de gente que igual ha visto que los cuerpos se hinchan y revientan porque el difunto era diabético. No se sabe si es cierto, pero esa historia le pasó al papá y al abuelo de un amigo. Cuando falleció mi abuelo, me quedé dormida en el velorio. Al despertar tenía muchos moretones en los brazos y tobillos. No le dije a nadie, porque pensé que era por falta de hierro, ya que padezco de eso, pero al revisarme eran dedos muy marcados. Fue en el novenario de mi abuela. Ya en el 8º día del novenario, fue la señora que hacía rezos. Todo estaba muy bien, hasta que la señora se quedó callada y empezó a llorar, y pues toda la familia se quedó como, ¿qué está pasando? La señora empezó a decir que aún no los encuentra, que le faltaba uno. Cabe resaltar que antes de que falleciera mi abuela, ya había fallecido mi abuelo. La señora dijo que mi abuela estaba llorando porque aún no encontraba a uno de mis tíos, y que no se iría en paz hasta encontrarlo. Mi tío al que estaba buscando, lo mataron y nunca se supo quién fue, si la mujer con la que se juntó o algún narco. Y según la señora que hacía los rezos, mi tío seguía ahí, en la casa de mi abuela, sin encontrar la puerta que lo llevaría al paraíso con mi abuela. Al final la señora dijo que todos le rezáramos, para que él pudiera irse en paz. Y así mi abuela también. Lo único que estamos esperando es que mi abuela ya lo haya encontrado, e irse en paz y descansar. Uno de mis tíos fue asesinado en la frontera por la mafia colombiana y tenía varios problemas con ellos. En su velorio teníamos el constante miedo de que nos llegaran a balacear por ello. No veo que nadie lo comente. Para mí fue re normal, porque era la mujer que más quería. Cuando nos mostraron su cuerpo, antes de subirla al velorio, mi familia, incluyéndome, le dimos un beso en la frente y se sentía como que ella estaba ahí con nosotros, como siempre. No fue perturbador, más bien fue triste. Era el funeral de un tío y un primo que atropellaron. Entonces la hermana de mi primo me preguntó que a qué hora se despertaba su hermanito, porque le había dicho que cuando llegara jugarían todo el día. Y fue muy triste. Hace unos meses falleció un tío. Ya cuando lo estaban llevando para enterrarlo, dicen mis tíos que cuando llevaban el ataúd, cada paso que daban, más pesado se sentía. Según dicen, los que deben cargar el ataúd no deben de ser de la familia. Hace casi 2 años falleció un amigo de toda la vida. Su mamá, antes de enterrarlo, lo sacó de la caja, lo abrazó y lo besó. Según una tía, en el velorio de mi mamá, que por cierto, mi mamá no se llevaba bien con mi tía sentía como si alguien la agarrara de los hombros, como si la rasguñaran. Y también, en el velorio, al meter el ataúd de mi mamá, fue fácil, pero al momento de sacarlo, nadie podía. Lo trataron de sacar en la misma posición en la que se metió y no se podía. Era como si no se quisiera ir. Esto tiene unos meses que pasó y lo comparto también a manera de sanarlo un poco. Mi hermano menor se quitó la vida y fue un duro golpe para todos. Tenía muchos problemas, por más que lo ayudé, no pude evitar que lo hiciera. Vi su cuerpo, me dolió tanto. El funeral se hizo de inmediato y mi hermano se veía tranquilo. Lloré mucho. Llegó una noche que lo soñé, mi mamá también. Lo sentimos todos en la casa. Algo que odié fue que en la misa, antes de sepultarlo, el padre del lugar, en lugar de dar consuelo, se la pasó regañando a todos. Pero el caso es que ya después de haber pasado apenas una semana, ya en mi casa en la madrugada, los perros estaban inquietos, no dejaron de ladrar y rascar. Mi pareja me decía que esos ladridos no los reconocía como algo usual. Ya a las 6 a.m. me volví a despertar por los ladridos de los perros. Decidí salir a ver. Aclaro que básicamente vivimos en medio de la nada y todo estaba tranquilo. Me refiero a que no había ruidos, ni aves, ni automóviles pasando por la carretera. No se escuchaba nada, pero había unas nubes muy negras encima. Pese a que en el horizonte ya se divisaba el amanecer, ni siquiera soplaba el viento. No llovió, el clima estaba tan tenso, sentía que había una presencia, pero no era mi hermano. Estaba tan pesado el ambiente que no descansabas pese a dormir. Ya más a mediodía desayunando, mi suegra también se quejó que la noche fue muy tensa y juraba haber visto gente pasar por su ventana. Yo sigo esperando que mi hermano tenga el descanso que buscaba, mientras sé que algo se quiso aprovechar de esa pena y dolor que aún siento.
No es nada raro ni perturbador. En mi colegio tenía un maestro que nos enseñaba la guitarra a mí y a otros 11 compañeros. Un día la mayoría no habíamos practicado la lección que nos envió y pues obviamente estaba un poco molesto. Luego nos dio muchos consejos, entre ellos era que no dejáramos de estudiar. Nos contaba muchos chistes y cosas que le habían pasado a lo largo de su vida. Y así, nos reímos mucho ese día con nuestro maestro. Y días después falleció. Fuimos a su velorio y pues yo lloré mucho porque era una gran persona. Como ya falleció, cerraron su aula y pusieron un listón morado en la puerta. Y ahora ese lugar se siente frío y vacío a pesar de que hay muchas guitarras y siempre había mucha luz. Ahora se siente solo y es muy oscuro. Mi bisabuela siempre contaba la historia de su tía. Era una mujer muy mala. Cuando murió, en medio del velorio llegó un hombre altísimo, vestido de terno negro y un sombrero que le tapaba parte de su cara. Dice que en un instante, él y el cajón donde estaba su tía desaparecieron. Nunca más se supo algo del cuerpo. Fue en el funeral de mi abuela, el año pasado. Ella siempre fue una mujer que le gustaban los gatos. Llegó a tener 9 o más. Pero con el tiempo fueron muriendo. Sin embargo, cuando ella murió, se quedó solo con una gatita. Ella estuvo maullando en su ataúd todo el velorio, como si la buscara. Después de su entierro, no volvió a hacerlo. Esa gatita es ahora como la que cuida a mi abuelo, ya que se ha quedado solo. En el funeral de mi primo, vi cómo ligeramente sonreía cuando su mamá le decía que se fuera a descansar en paz, que ella se haría cargo de sus hijos. Cuando alguien fallece de madrugada, o durante la mañana, siempre en ese momento sueño con esa persona. Pensaría que es coincidencia, pero desde chico eso me pasa. Y a veces hasta me da miedo soñar con alguien despidiéndose y al despertar me digan que acaba de fallecer. La siguiente es una historia de amor, por decirlo de cierta manera. Cuando una pareja llega a la vejez y aún siguen juntos, llega el inevitable momento en el que uno de ellos deja este mundo. El amor que hay entre las dos personas es tan grande que no pueden estar separados mucho tiempo. He aquí una historia que tiene cierta relación con lo que les acabo de contar. Unos días después de la muerte de mi bisabuelo, resulta que vi a alguien subiendo las escaleras de mi casa. Cuando me asomé y no había nadie, le pregunté a mi abuelita qué venía llegando, a dónde estaba, que si mi abuelo no había ido a trabajar. Cuando me respondió que no me asusté, primero pensé que se había metido un ladrón. Pero ya después que le dije a mi abuelita, dijo que podría ser el alma de mi bisabuelo. Ahí hay una historia triste, pues mi bisabuelo y su esposa, que llevaban más de 50 años juntos, habían prometido irse juntos. Al principio del velorio, como mi bisabuela tiene Alzheimer, no sabía qué estaba pasando. Cuando se enteró, se acercó a su caja y le comenzó a llorar, diciendo que por qué no se había ido primero, que no era justo, la pasó muy mal. Volviendo a lo del principio, mi abuela asumió que mi bisabuelo aún ronda la casa, esperando el momento para llevarse a mi bisabuela y poder estar juntos otra vez. La siguiente y última historia es algo que uno creería que solo pasaría en una película muy pesadillesca de terror psicológico. La peor parte de esta historia es que es real, algo que puede atormentarte a diario y ni siquiera mientras sueñas te deja en paz. Es la incertidumbre y la culpa. La historia dice así: no es de un velorio, ni es paranormal, pero desde que mi mamá falleció, tengo pesadillas con ella, o específicamente con su cadáver. La pesadilla que más me asustó fue uno donde estaba en mi cama y la veía enfrente mío, gateando frenéticamente hacia mí. A esto lo atribuyo a que gracias a la pandemia no pudimos hacerle un funeral, y porque llevo varios meses pensando que tal vez la enterramos en el ataúd aún viva, ya que no la vi morir como tal. No he hablado de esto con casi nadie, y creo que me empieza a consumir. Hay más historias, en general muy similares, con pequeñas diferencias, familiares cercanos que se despedían o que no encontraban descanso, sueños en los que puedes ver el futuro o a un familiar fallecido, también sucesos inexplicables, como el cadáver del difunto moviéndose, que al parecer sucede con más frecuencia de lo que parece. Para finalizar, les dejaré algunos comentarios algo anticlimáticos, ya que no son de terror, sino que pueden ser graciosos dependiendo del tipo de persona que seas, y te los dejaré a continuación. Mientras tanto, yo me despido y hasta el próximo video.